Si trabajas, te esfuerzas, intentas ahorrar y aún así sientes que el dinero nunca alcanza, el problema puede no ser cuánto ganas, sino cómo te comportas financieramente sin darte cuenta. Existen hábitos silenciosos que parecen inofensivos, incluso responsables, pero que en la práctica sabotean tu libertad financiera mes tras mes. Y lo peor, casi nadie te advierte sobre ellos. La mayoría de las personas cree que le falta dinero porque gana poco, porque el sistema es injusto o porque no tuvo suerte. Pero la verdad es más incómoda. Son decisiones repetidas en automático, pequeños patrones ignorados y elecciones emocionales las que te mantienen atrapado en un ciclo de esfuerzo sin progreso. Y mientras no veas esto, cualquier aumento de ingresos desaparecerá igual que los anteriores. En este video, vas a entender los 10 hábitos financieros más peligrosos que te mantienen sin dinero, incluso si crees que estás haciendo todo bien. Esto no es teoría bonita ni promesas vacías. Es educación financiera aplicada a la vida real, como nadie te la enseñó, para que identifiques qué te está frenando y empieces a construir una vida financiera verdaderamente saludable. Si buscas claridad, control y un camino real para salir de este ciclo, quédate hasta el final. Este video es para ti. Primer hábito: entrar en el ciclo de deudas recurrentes. Casi nunca se cae en deudas de golpe. Normalmente empieza pequeño. Una tarjeta para cubrir el supermercado, un pago en cuotas para aliviar el mes, un préstamo solo hasta organizar las cosas. El problema es que, cuando te das cuenta, el crédito deja de ser una excepción y pasa a formar parte de tu presupuesto. En ese punto, ya no usas el dinero que ganas, sino el dinero que todavía no tienes. Y eso crea una rutina silenciosa de desgaste financiero. Lo más peligroso es que tu cerebro empieza a tratar el límite como si fuera ingreso. Estudios de comportamiento muestran que, cuando vives a crédito, pierdes la noción real del costo de tus decisiones. Por eso tantas personas inteligentes siguen atrapadas en deudas y finanzas desordenadas. Sin control de gastos ni organización financiera, terminas repitiendo errores financieros comunes, incluso prometiéndote cada mes que ahora sí será diferente. El dinero entra, pero ya nace comprometido. Lo que vuelve este hábito tan destructivo es la falsa sensación de normalidad. Las cuentas están pagadas, el nivel de vida se mantiene, pero todo está sostenido por intereses que trabajan en tu contra. Es como intentar llenar un balde con un agujero. Cuanto más te esfuerzas, más cansado quedas y menos resultados ves. La salida empieza cuando creas espacio, separas una parte de tus ingresos y dejas de financiar el presente con el futuro. Pero aquí hay un detalle decisivo que casi nadie observa. Y es justamente lo que define quién sale de las deudas y quién queda atrapado en ellas durante años. Segundo hábito: no controlar los gastos mensuales. Trabajas, cobras, pagas cuentas y consumes, pero nunca ves el panorama completo de tu vida financiera. El dinero simplemente pasa por ti. Sin visibilidad, no hay planificación financiera, solo reacción. Es como conducir de noche con el parabrisas empañado. Avanzas, pero siempre frenas demasiado tarde. En la práctica, lo que más sabotea tus finanzas personales no son las grandes decisiones equivocadas, sino los pequeños escapes diarios. Suscripciones olvidadas, compras impulsivas, cargos que parecen inofensivos por separado. Estudios en educación financiera muestran que las personas subestiman los gastos pequeños y recurrentes, pero sobreestiman su propio autocontrol. Sin registrar cada salida, terminas preguntándote por qué nunca sobra dinero al final del mes, incluso creyendo que no gastas tanto. El punto de quiebre llega cuando empiezas a registrar todo, aunque sea por un período corto. No para castigarte, sino para observarte. Cuando ves tus números con claridad, empiezas a notar patrones de comportamiento. Gastos para aliviar la ansiedad, recompensas después de días difíciles, consumo para compensar frustraciones. Y eso cambia el juego, porque a partir de ahí, el problema deja de ser el dinero y pasa a ser la decisión.
y esa conciencia prepara el terreno para un error todavía más profundo, el que te hace trabajar cada vez más y aún así sentir que nunca avanzas de verdad. Tercer hábito: adquirir más pasivos que activos. Empiezas a bloquear tu vida financiera cuando confundes progreso con consumo. Cambiar de auto, financiar bienes caros o acumular gadgets da una sensación de avance, pero en la práctica solo aumenta el peso que cargas cada mes. El problema no es comprar cosas, sino priorizar aquello que solo saca dinero de tu bolsillo, antes de construir algo que lo haga volver. Cuando tus pasivos crecen más rápido que tus activos, el dinero deja de ser un aliado y se convierte en una fuente constante de presión. Lo que casi nadie te explica es que los pasivos no cuestan solo cuotas. Cuestan libertad, mantenimiento, seguros, comisiones, carga mental y preocupación constante. Drenan tu energía financiera. Por eso tanta gente incluso gana bien, pero vive al límite, sin poder invertir, crear ingresos pasivos o armar un fondo de emergencia. Sin notarlo, trabajas para sostener decisiones del pasado, no para construir riqueza financiera futura. El punto más sutil de este hábito es que se disfraza de normalidad. Todos lo hacen, todos financian, todos aceptan vivir comprometidos. Pero mientras acumulas costos fijos, tus opciones se reducen. Tu margen de error desaparece. Y cuando surge una oportunidad real de crecimiento, no puedes aprovecharla. Este desequilibrio prepara el terreno para un comportamiento aún más peligroso. Empezar a gastar no por lo que necesitas, sino por lo que los demás esperan ver. Cuarto hábito: gastar para impresionar a los demás. Empiezas a perder el control de tu vida financiera cuando usas el dinero como herramienta de validación. Comprar para impresionar, mantener un nivel que no coincide con tu realidad o intentar parecer exitoso, tiene un costo alto y silencioso. El problema no es lo que compras, sino el motivo detrás de la compra. Cuando el gasto nace de la comparación, nunca trae satisfacción duradera, solo alivio temporal. En la práctica, este comportamiento crea un ciclo emocional peligroso. Trabajas duro, te cansas, te frustras y usas el consumo como recompensa o anestesia. Estudios sobre dinero y comportamiento muestran que las compras motivadas por estatus activan placer inmediato, pero luego aumentan el arrepentimiento y la ansiedad. Por eso tanta gente vive endeudada sin poder explicar exactamente en qué gastó. No fue por necesidad. Fue para sostener una imagen que no paga tus cuentas ni protege tu salud financiera. Lo más perverso es que este hábito parece inofensivo cuando todos a tu alrededor hacen lo mismo. Las redes sociales normalizan los excesos y convierten la comparación en rutina. Sin darte cuenta, empiezas a gastar más de lo que puedes para ser aceptado, mientras sacrificas paz, planificación financiera y libertad futura. Y cuando el dinero se vuelve escenario y no herramienta, surge un problema aún mayor. Llega un punto en que ahorrar deja de ser suficiente para sostener esa apariencia. Quinto hábito: enfocarte solo en ahorrar y no en crecer. Empiezas a limitarte financieramente cuando crees que el único camino es recortar gastos. Ahorrar es necesario, pero tiene un techo. Llega un momento en que no hay más que reducir sin sacrificar calidad de vida. Cuando tu estrategia se resume solo a gastar menos, entras en un modo defensivo permanente. Intentas sobrevivir en lugar de avanzar. Y eso crea una sensación constante de esfuerzo sin recompensa. En la práctica, quien se enfoca solo en el ahorro, ignora el factor más poderoso de las finanzas personales: la capacidad de aumentar los ingresos. El mercado recompensa habilidades, no sacrificio silencioso. Las personas que construyen libertad financiera dedican parte de su tiempo a aprender algo que genere valor, ya sea una habilidad técnica, un proyecto paralelo o una fuente de ingresos pasivos. Mientras tanto, quien solo recorta gastos siente que siempre se está conteniendo, pero nunca avanzando. El detalle que casi nadie percibe es que ahorrar protege el presente, pero crecer construye el futuro.
Si no creas espacio para evolucionar financieramente, cualquier imprevisto te empuja de vuelta a las deudas y al desorden financiero. Por eso tantos planes se rompen a mitad de camino. Y este desequilibrio se vuelve aún más peligroso cuando compartes la vida con alguien que ve el dinero de una forma completamente distinta a la tuya. Sexto hábito: relaciones financieramente desalineadas. Puedes incluso tener buenos hábitos financieros, pero si compartes la vida con alguien que piensa el dinero de forma opuesta, el conflicto es inevitable. Cuando una parte planifica, ahorra y piensa en el largo plazo, mientras la otra gasta por impulso o evita hablar de finanzas, el dinero se convierte en una fuente constante de tensión. No es solo una cuestión de números, es un choque de valores, y eso drena energía, enfoque y salud financiera. En la práctica, muchas parejas fracasan no por falta de ingresos, sino por falta de alineación. Estudios sobre dinero y comportamiento muestran que las diferencias financieras están entre las principales causas de estrés emocional y separaciones. Cuando no se establecen metas en común, cada decisión se vuelve una disputa: gastar o guardar, invertir o pagar en cuotas, planificar o ignorar. Sin un diálogo claro, la organización financiera se fragmenta y la planificación simplemente no se sostiene. El punto más delicado es que este desalineamiento suele evitarse, no resolverse. Las conversaciones sobre dinero se posponen para después, mientras decisiones pequeñas van creando grietas cada vez más grandes. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve corregir el rumbo. Este escenario empuja a muchas personas a elecciones aún más riesgosas, como asumir compromisos demasiado grandes para demostrar estabilidad o seguridad. Séptimo hábito: comprometerse en exceso con la vivienda. Empiezas a asfixiar tu vida financiera cuando la vivienda consume más de lo que debería de tus ingresos. Lo que tendría que aportar seguridad se convierte en un ancla. Cuando el alquiler, el crédito hipotecario y los costos asociados superan un límite saludable, queda poco espacio para invertir, crear un fondo de emergencia o afrontar imprevistos. El error no está en buscar comodidad, sino en confundir comodidad con exceso. En la práctica, el costo de la vivienda rara vez se limita al valor principal. Mantenimiento, impuestos, servicios y ajustes constantes generan un efecto dominó en el presupuesto. Mucha gente pasa por alto estos detalles al decidir y luego se pregunta por qué nunca logra organizar sus finanzas personales. Estudios sobre planificación financiera muestran que los compromisos fijos elevados reducen drásticamente la capacidad de reacción. Cualquier pequeña caída de ingresos se convierte en crisis. El aspecto más peligroso de este hábito es que se justifica emocionalmente. Te convences de que vale la pena, de que es temporal, de que después todo se acomodará. Pero el tiempo pasa, los ingresos no crecen al mismo ritmo y la presión aumenta. Y cuando surge la necesidad de actuar rápido, ya sea para invertir, saldar deudas o aprovechar una oportunidad, te das cuenta de que estás atrapado. Este tipo de presión prepara el terreno para otro error común: postergar decisiones difíciles. Octavo hábito: postergar el pago de deudas. Te complicas aún más cuando sabes que tienes deudas, pero decides dejarlas para después. La lógica parece cómoda: pagar el mínimo ahora y resolver cuando sobre. El problema es que, mientras postergas, los intereses trabajan en silencio en tu contra. La deuda no es estática, crece, ocupa espacio mental y consume tu capacidad de decisión. Cuanto más esperas, más caro se vuelve salir. En la práctica, postergar el pago es menos un problema matemático y más uno de comportamiento. Estudios de finanzas conductuales muestran que el cerebro evita el dolor inmediato, incluso cuando eso genera pérdidas mayores en el futuro. Por eso tanta gente sabe exactamente cómo salir de las deudas, pero no lo ejecuta. Sin un plan claro, ya sea priorizando las tasas más altas o empezando por las deudas más pequeñas, permaneces atrapado en un ciclo que parece interminable. El punto crítico es que la deuda prolongada roba futuro.
reduce tu margen, impide invertir y debilita cualquier intento de libertad financiera. Mientras cargas con ese peso, todo esfuerzo por ahorrar o aumentar ingresos pierde fuerza. Resolver deudas no es solo una cuestión de números, es recuperar el control. Y cuando ese control no existe, quedas expuesto a otro riesgo moderno y poco percibido. Noveno hábito: ignorar la educación financiera digital. El dinero cambió, las herramientas cambiaron, pero mucha gente sigue operando como si nada hubiera pasado. Al no entender cómo funcionan las aplicaciones, las inversiones online, los bancos digitales o la seguridad financiera, quedas expuesto a fraudes, comisiones innecesarias y decisiones mal informadas. No es falta de inteligencia, es falta de actualización. En la práctica, quien no acompaña esta evolución termina perdiendo oportunidades simples. Automatizar el control de gastos, organizar las finanzas personales en pocos minutos o incluso empezar a invertir como principiante nunca fue tan accesible. Aún así, el miedo a lo nuevo hace que muchas personas se queden paralizadas. Estudios sobre comportamiento muestran que lo desconocido genera más bloqueo que el riesgo real. Y eso explica por qué tantos dejan el dinero quieto o caen en promesas fáciles por falta de base. El aspecto más sutil de este hábito es que crea dependencia. Empiezas a confiar ciegamente en terceros para decisiones que deberías comprender, al menos a nivel básico. Eso debilita tu inteligencia financiera y te mantiene siempre un paso atrás. En el mundo digital, la ignorancia sale cara, a veces en dinero, a veces en tranquilidad. Y cuando falta conocimiento, sobra emoción. Y es exactamente ahí donde aparece el último y más peligroso hábito financiero de todos. 10º hábito: dejar que las emociones controlen tus finanzas. Impulso, ansiedad, miedo a quedarse atrás, comparación constante. Todo eso pesa más en las finanzas personales que cualquier falta de conocimiento técnico. La mayoría de los errores financieros comunes no ocurre por ignorancia, sino por reacción emocional. Compras cuando estás cansado, evitas decisiones cuando estás inseguro y gastas para aliviar sensaciones que no tienen nada que ver con el dinero. En la práctica, el cerebro financiero rara vez es racional en el corto plazo. Estudios de psicología muestran que las decisiones tomadas bajo estrés tienden a priorizar el placer inmediato e ignorar las consecuencias futuras. Por eso tantas personas saben cómo manejar el dinero, pero no logran ejecutar. Sin reglas claras, como esperar antes de una compra grande o cuestionar el verdadero motivo del gasto, te vuelves rehén de tu propio estado emocional. El dinero empieza a responder al ánimo del día, no a la planificación financiera. El problema más profundo es que, cuando la emoción gobierna, el dinero se convierte en compensación. No gastas por valor, gastas por vacío. Y mientras eso ocurre, ninguna estrategia de educación financiera se sostiene por mucho tiempo. Controlar las emociones no es frialdad, es madurez financiera. Porque solo cuando aprendes a pausar, cuestionar y elegir conscientemente, empiezas a construir una vida financiera verdaderamente saludable. La pregunta es simple, pero difícil de enfrentar. ¿Quién está al mando hoy, tú o tus emociones? Piénsalo. Ahora que reconoces estos hábitos financieros peligrosos, la pregunta deja de ser ¿qué está mal? Y pasa a ser ¿qué vas a hacer con esto? La información sin aplicación no cambia ninguna vida financiera. Puedes cerrar este video, seguir con la rutina y repetir los mismos patrones, o usar esta claridad para ajustar decisiones pequeñas, pero decisivas, desde ahora. No se trata de volverte experto en inversiones de la noche a la mañana. Se trata de asumir responsabilidad por lo básico: control de gastos, organización financiera, decisiones conscientes y un comportamiento alineado con tus objetivos. La libertad financiera no nace de un golpe de suerte, sino de la suma de decisiones simples hechas con constancia. Cada vez que eliges actuar con inteligencia financiera, te alejas de las deudas y te acercas a una vida financiera saludable. La reflexión es directa. ¿Cuál de estos hábitos sientes que más te frena hoy? ¿Qué vas a cambiar primero?
Controlar mejor tus gastos, enfrentar tus deudas, dejar de gastar por impulso o empezar a invertir en ti. Escríbelo en los comentarios, porque decirlo en voz alta ya es parte del proceso. Y si quieres seguir aprendiendo a manejar tu dinero, evitar errores financieros comunes y construir riqueza de forma real y sostenible, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esto recién comienza. Mi nombre es Ricardo. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.